Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Comparezco ante esta Comisión de Presupuestos a petición de los grupos Socialista, Popular y de Convergencia y Unión para explicar los presupuestos generales del Estado para el presente año 2012 en lo que respecta a la Secretaría de Estado de la que soy titular, Administraciones Públicas. Estos presupuestos, señorías, son unos presupuestos del cambio. Una filosofía esencial que les inspira se llama responsabilidad. Por eso, permítanme, señorías, que lejos de asumir palabras como tijeretazos o recortes, simplemente estamos ante la realidad. La realidad es que se nos están pidiendo cuentas para pagar lo que hacemos y las cuentas hay que pagarlas. Y para pagarlas hacen falta dos cosas. En primer lugar, responsabilidad y, en segundo lugar, recursos. La responsabilidad se traduce en la necesidad de un ajuste presupuestario con el objetivo de que no haya una merma en los servicios públicos. Y eso es una prioridad absoluta en este presupuesto y se contienen para ello los créditos precisos. Y así se ha hecho. Se tomaron medidas nada fáciles, incrementando los ingresos del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, desde ese sentido común que es reforzar los servicios públicos esenciales. Y además siempre está esa mirada en la regeneración democrática tan precisa, que es lo que hace que tengamos que convertir a la austeridad en nuestra auténtica seña de identidad. Austeridad que sí es un elemento esencial y no coyuntural en la acción política, en la acción pública. Es un elemento nuclear en la gobernanza. Es algo consustancial que va de la mano de la transparencia y, por lo tanto, esencial para la confianza ciudadana. Por eso, los objetivos de este Gobierno que se concretan en esta ley pasan por la estabilidad presupuestaria como elemento irrenunciable de acción. Lo vamos a conseguir y podemos hacerlo. De un déficit público del 8,9 a 31 de diciembre que seguimos saneando, a fin de este año estará en el 5,3%, y eso porque nos hemos comprometido y está en juego la palabra de todos los españoles. Lo vamos a hacer. Esta reducción muy fuerte del déficit público va a afectar a la Administración General del Estado, también a las de las comunidades autónomas, también a la de los ayuntamientos. La fortaleza de un Gobierno reside en la credibilidad y, por eso, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, derivada directamente de nuestra Constitución, es una norma compleja que no vamos a dudar en aplicar en toda su potencia para cumplir este objetivo. Es obvio, señorías, que la Unión Europea y el conjunto de las instituciones financieras internacionales han focalizado el ojo en nuestro país y en nuestras políticas económicas. Y lo hacen porque tienen motivos para tener cierta desconfianza en nuestras cuentas. El anterior Gobierno de España, es obvio, no tenía como prioridad el control de déficit público, no ajustaba las cuentas a la realidad de los ingresos, no reformó los servicios públicos, no quiso tener auténticos mecanismos de control y tampoco usó los pocos que disponía. Prefirió perderse en un espejismo a afrontar la realidad. Pero está claro que España es una nación y el Gobierno de España, todos respondemos por todos los niveles de gobierno, con independencia de la configuración interna que tenemos en nuestra Constitución. Todos estamos comprometidos. No tiene nada que ver el signo político del gobierno que tenga cada administración pública. Tenemos objetivos comunes, tenemos que dirigirnos todos estos esfuerzos al cumplimiento. Mecanismos hay. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera lo va a hacer posible. Y el éxito de la ley va a ser un éxito de todos, porque contribuirá a generar confianza para todas las instituciones y, en consecuencia, a partir de ahora, las cuentas van a ser más claras porque estarán todas realizadas en contabilidad nacional y fiscalizadas por la Intervención General del Estado en sus liquidaciones mensuales y, en consecuencia, serán más fiables y nadie gastará más de lo que ingresará. Y en este sentido, por lo que respecta a la financiación autonómica, auténtica prioridad de este Gobierno, que está comprometido con el Estado autonómico por convicción, y también porque el Estado autonómico constituye el sostén de los servicios públicos esenciales que sostiene nuestro estado de bienestar.
Por eso el Gobierno está realizando una apuesta decidida para apoyar a las comunidades autónomas mediante la adopción de medidas extraordinarias que permitan dotarlas de liquidez para que puedan seguir prestando servicios de calidad a los ciudadanos. Nada es gratis. El Gobierno tiene que ser riguroso, responsabilidad común y compartida. Las comunidades sin duda no van a estar solas, pero van a tener que cumplir la ley y hacer de la sostenibilidad financiera auténtico principio rector de las políticas presupuestarias. Y también la Administración del Estado. Por eso, el presupuesto de los departamentos ministeriales se ve reducido una media del 16,9% frente al gasto previsto en los presupuestos para el 2011, con el fin de poder destinar la mayor cantidad de recursos al sostenimiento de los servicios públicos esenciales, que son responsabilidad de las comunidades autónomas. Centrándonos en los datos de financiación de las comunidades, hay que señalar desde un punto de vista cuantitativo que su financiación total asciende a los 84.263,09 millones, con un incremento del 0,19% frente al 2011. Para alcanzarlo, señorías, la Administración General del Estado aporta 16.602,89 millones de recursos adicionales para las comunidades autónomas a través de dos vías. Primera, 14.066,88 millones para garantizar la sostenibilidad de los servicios básicos, sanidad, educación y servicios sociales, como a través del Fondo de Suficiencia Global y a través de la aportación al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales y de los fondos de convergencia. Segundo, 2.536,01 millones por la ampliación a 120 meses del aplazamiento de las liquidaciones del 2008 y 2009, una reclamación de las comunidades autónomas que, conscientes de su importancia y razón de ser, el Gobierno de España decidió atender. Señorías, estas cantidades revelan el compromiso del Gobierno con el Estado autonómico y su convicción en la necesidad de contribuir a que todas las necesidades cuenten con una política común, que sea la estabilidad presupuestaria, que sea la sostenibilidad financiera y, por lo tanto, el cumplimiento de los objetivos de déficit, sin olvidar esa labor tan esencial que es los servicios públicos garantizados. Y en este sentido, y conscientes de esta situación que incide necesariamente en nuestro tejido productivo, en nuestras pequeñas y medianas empresas, en nuestros autónomos, se creó el pasado mes de febrero una línea del Instituto de Crédito Oficial para comunidades autónomas por importe de 10.000 millones, ampliable a 15.000, con un doble objetivo. Por un lado, dotar a las comunidades autónomas para hacer frente a vencimientos de su deuda financiera en el primer semestre del 2012 y, en segundo lugar, para atender el pago o obligaciones a acreedores. Resaltar, en este sentido, que se han acogido a las líneas hasta el día de ayer 5 comunidades autónomas, en el día de ayer una más, 6. Y el total solicitado pues supera los 4.979 millones de euros. Con lo que respecta al pago a proveedores, permíteme que incida de forma particular, en primer lugar, porque a la hora de analizar los presupuestos desde 2012 es una de las auténticas prioridades de este Gobierno. Es una prioridad cuando los dilatados retrasos, cuando los impagos en las facturas era imposible de sostener y, en consecuencia, había que darle una solución. Hoy mismo han empezado a cobrar los proveedores locales. Esta mañana las entidades financieras han empezado a pagar a los proveedores locales. Y además, después de las reuniones mantenidas con la Federación Española de Municipios y Provincias, me es grato indicarles que se abrirá un nuevo plazo para aquellas entidades que no tuvieran aprobado su plan de saneamiento puedan volver a sus plenos con el objetivo de poder presentar ese plan de saneamiento, porque interesa al Gobierno de España que cuantas más localidades, más municipios, más corporaciones, más diputaciones tengan planes de saneamiento ajustados a déficit haya, es mejor para todos, porque es mejor un plan de saneamiento aprobado por una corporación local que tener que ir a una retención de la participación de ingresos del Estado. Si no hay más remedio, se hará, pero queremos dar una segunda oportunidad a las corporaciones locales a petición de la Federación Española de Municipios y Provincias para que esto se consiga. Creemos que esta operación de proveedores es un auténtico revulsivo para el conjunto de nuestra economía. Ha supuesto reales decretos ley, el 4/2012 y posteriormente se aprobó el 7/2012 y se creó también el Fondo para la Financiación de Pagos a los Proveedores, independiente y complementaria en la línea LICO antes mencionada. Además,
Habida cuenta que las peticiones vistas de los ayuntamientos hasta este momento y las de las comunidades también no alcanzan la cifra de los 35.000 millones de euros, por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pronto se hará una normativa adicional que permita incluir supuestos complementarios que nos permita alcanzar la cifra de los 35.000 millones a pagos a proveedores que teníamos diseñado en este sentido. Estas son las líneas que el ministro de Hacienda ya ha informado a la Federación Española de Municipios y Provincias y que se informará también en su momento, en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a las comunidades autónomas, donde se incluirán cuáles son los supuestos que ahora mismo estamos analizando de ampliación con el objetivo de poder cumplir todas estas circunstancias. Creo que es importante poder cancelar deudas pendientes. Creo que es esencial usar un mecanismo que permita que en 10 años y con 2 de carencia y al tipo más competitivo que ahora mismo hay en el mercado, lo puedan financiar las comunidades autónomas, se puedan financiar nuestros ayuntamientos. Y este es un hecho esencial y complementario al propio presupuesto. Porque, señorías, nuestra financiación territorial, incluyendo comunidades autónomas, incluyendo corporaciones locales, presenta un crecimiento en la globalidad de los presupuestos que decrecen singularmente. La financiación territorial crece el 1,35% y pasa de los 98.557,42 millones de euros a los 99.888,5, es decir, 1.330,63 millones más para nuestras haciendas territoriales en un momento y en unos presupuestos singularmente inferiores a los del ejercicio precedente. Pero es que el objetivo es claro, señorías, como antes indiqué, es que detrás está la sanidad, es que detrás está la educación, es que detrás están los servicios sociales y por eso es el esfuerzo del Gobierno que sabe que el 80% del gasto presupuestario de nuestras comunidades autónomas va destinado precisamente a esos servicios. Por eso se incrementa ese 0,19 la financiación autonómica, pasando de los 84.100 a los 84.263 millones de euros. Por eso nuestras corporaciones locales, que pasan de 14.456,8 millones en el 2011 a 15.624,96, es decir, 1.168 millones más, un 8,08%. Y además, como bien saben, lo dispuesto en el Real Decreto Ley de 30 de diciembre, en el cual se prevé una aplicación transitoria y excepcional para los ejercicios 2012 y 2013 del tipo impositivo del IVA para determinados inmuebles urbanos, lo cual supondrá una previsión de incremento de recaudación por este concepto de 918 millones de euros. Analizando, pues, este presupuesto, podemos observar que las transferencias a las comunidades autónomas, como tales, crecen el 9,7%. Pasan de 25.287 millones a 27.734, es decir, 2.446 millones más. Y las entidades locales crecen un 7,6%, pasando de los 14.232 a los 15.315, es decir, 1.083 millones más. Entrando en el desglose de las cuantías entregas a cuenta a comunidades autónomas que alcanzan la cifra de los 81.782,9, de ellas se recoge en el presupuesto de ingresos una aportación correspondiente a los impuestos parcialmente cedidos, que como bien saben ustedes son el IRPF, el IVA y los impuestos especiales. Todo ello suma 68.005,68 millones de euros. Y para las entidades locales, estas entregas a cuenta ascienden a los 14.084,7 millones de euros. Recordar también que la sección 33, dedicada a la financiación de las comunidades autónomas por Fondo de Compensación Interterritorial, hay una reducción del 13,27%, pero se mantienen 671,58 millones de euros. Por otro lado, y en lo referido a los territorios forales, el cupo del País Vasco se establece en 546 millones, cuantía inferior al del ejercicio 2011 como consecuencia de las aportaciones estatales a favor del tren de alta velocidad y también a las transferencias de determinados servicios. Y la aportación a la Comunidad Foral de Navarra se sitúa en los 631 millones de euros. Debo recordar igualmente
las subvenciones corrientes y de capital a comunidades y entidades locales, que ascienden en su globalidad a 5.257 millones, las de las entidades locales a 632,7 millones. Es importante, y con ello termino esta parte de mi intervención, señorías, decir que es esencial recordar esa enorme trascendencia de trabajar por la liquidez de nuestras intervenciones, alargar el periodo de reintegro de las liquidaciones negativas del sistema, adelantar el cobro de las liquidaciones positivas. Todo ello produce una importante bolsa de oxígeno para nuestras administraciones territoriales, que se evalúa en 3.156 millones de euros. Son viejas demandas de comunidades autónomas, son viejas demandas de corporaciones locales, son demandas atendidas por el nuevo Gobierno de España. En función pública, decir que, efectivamente, el Gobierno del Partido Popular ha preferido congelar las retribuciones a llevar a cabo ese recorte que se llevó en anterior momento por el que era Gobierno de la Nación, donde se fueron recortadas las nóminas, un 5% de media, y se congeló el sueldo para 2011. Hemos preferido avanzar en la ampliación del horario en 2 horas y media semanales, también para comunidades autónomas, también para entidades locales. Todo ello permite ahorrar 2.500 millones de euros, 1.470 en comunidades autónomas, 1.092 en nuestros ayuntamientos, y, en consecuencia, los gastos del personal activo se reducirán un 2,6% para el conjunto de estas administraciones, hasta situarse en los 16.481 millones de euros. En cuanto a la tasa de reposición de efectivos, se decidió situarla en ese 0%, con excepciones muy justificadas en determinados servicios públicos básicos, como sanidad, educación, prevención y lucha contra el fraude fiscal y el fraude
laboral. Sin embargo, seguimos trabajando en un proceso de reforma de nuestra administración pública para dinamizarla más y conseguir de este modo su adecuado redimensionamiento sin perjudicar en absoluto la calidad. Este planteamiento, sin duda, es una oportunidad de mejora, sobre todo porque desde el año 2001 hemos podido ver que mientras la Administración General del Estado reducía su personal, las comunidades autónomas lo han incrementado y las entidades locales también. La Administración General del Estado redujo un 22% su personal, 163.380 personas menos. Las comunidades autónomas lo incrementaron un 44%, 409.569 personas más. Y las entidades locales un 39%, 181.000 más. Eso es evidente que ni la población ni las necesidades se incrementaron en el 20% que se incrementan en conjunto de los efectivos públicos al servicio. De todos los ciudadanos. Y, en consecuencia, tenemos que ser conscientes de que el capítulo 1, que es muy importante a la hora de efectuar los presupuestos, tiene que ser, por lo tanto, un objeto de un tratamiento individualizado por parte de cada administración pública, atendiendo a todos estos principios de eficacia y eficiencia y priorización en las labores públicas. También es competencia de esta Secretaría de Estado y paso rápidamente a los temas que tienen que ver con la modernización, las partidas de los programas 467G y 921N. En uno se contienen los temas de inversión y en otros de gastos operativos que soportan nuestra administración electrónica, que supone un importante ahorro de costes. Y no solo eso, es un instrumento al servicio de los ciudadanos que usan cada vez con más frecuencia porque les facilita su tramitación de muchísimos servicios en la vía administrativa y supone casi 15 veces menos el coste una tramitación hecha a través de la administración electrónica a la hecha y realizada en administración de tipo presencial. Todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra administración electrónica ya fueron desarrollados en cumplimiento de la Ley 11/2007 de acceso electrónico a los ciudadanos a los servicios públicos y, por lo tanto, necesidades de inversión menores, necesidades de mantenimiento mayores, y a eso se destina el presupuesto. Finalmente,
referirme a Muface, la mutualidad de los funcionarios públicos del Estado, que es la que más ha disminuido su presupuesto dentro de lo que es el mutualismo administrativo. Así, la disminución del gasto en la ISFAS, en la mutualidad militar, fue de 13,8 millones de euros, en la mutualidad judicial, Mujeju, de 325.000 euros, mientras que en Muface, manteniendo la calidad de todas las prestaciones, se ha conseguido una reducción presupuestaria de 103 millones de euros. Es decir, del 5,84%. Estos son, señorías, los presupuestos. Más allá de las cifras, lo que pretenden es ese intangible, difícil de conseguir, que es conseguir la credibilidad. Son unos presupuestos destinados a ser cumplidos, son unos presupuestos que permitirán que este Gobierno cumpla con su palabra de déficit ante las instancias internacionales y mantener al mismo tiempo la calidad de los servicios públicos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias.